Bienvenidos todos. Bueno, ahora mismo somos 19 participantes, entre ellos está Enoc, Marta, Mónica, Rubén, Sanja, Vicente, Víctor Alfonso, Ana Gema, Andrés, Angie, Diego, Eduardo, Ernesto, JJ, Ligia, Lola Martínez, María y bueno, pues un montón de vosotros. Bueno, ya somos incluso 20 participantes. Bueno, he querido titular esta ponencia pues como retroalimentación artística y musas, pues para intentar dar respuesta un poco a lo que es la inspiración musical. Bueno, os he hecho un momentito, os he hecho aquí una diapositiva donde, bueno, coloco a lo que sería el artista aquí en primer lugar, mayúsculas, es lo más importante, es el que se encarga de generar, ¿no? Cualquier tipo de producto nuevo que al final nos satisface. Pero ¿qué necesita el artista para crear, para hacer una composición, para hacer un cuadro, para inventar incluso una nueva comida o hacer una escultura, hacer una película incluso? Pues necesita estímulos, ¿no? Y esos estímulos, solo aquellos que evoquen creación, que le inspiren, pues serán los que generen esa inspiración artística que mucha gente denomina musas. Bueno, musas es una forma muy genérica, parece como un cajón desastre donde metes cualquier tipo de idea, de estímulo al final, ¿no? De vocación. Y bueno, pues es de imaginar que muchos estímulos que a unos artistas puedan inspirar, a otros no. Y bueno, pues he querido hasta aquí, bueno, artista, estímulos, inspiración, musas, es algo muy sencillo, ¿no? He querido analizar, ir un poco más allá y bueno, pues he desgranado un poco qué tipo de musas o qué tipo de, más bien, de estímulos o procedimientos dan lugar a esa inspiración artística, ¿no? Podemos tener estímulos externos, quiero decir estímulos externos no artísticos, porque en el otro lado tenemos retroalimentación del arte, por supuesto, serían estímulos artísticos. Entonces, con estímulos externos me refiero a todo lo que no sea artístico. Tendríamos, por otro lado, retroalimentación del arte. Nosotros, y en general los artistas, pues muchas veces aprendemos mucho más del arte que vemos en otros artistas que simplemente de nuestras vivencias cotidianas. Pero bueno, ahí están, ¿no? Son dos vertientes que nos pueden inspirar, ¿no? Y por otro lado, sería el imaginario personal. Es decir, todo eso que tenemos cada uno en nuestro interior y que nos diferencia tanto unos de otros. Bueno, por decirlo así, por ejemplo, estímulos externos serían emociones, sentimientos, vivencias, empatía con otras personas. Retroalimentación del arte, pues muy claro, ¿no? Cuando hablamos de a este artista le ha influenciado este otro, o cuáles son tus influencias, ¿no? Y bueno, pueden ser otros artistas, otros estilos, es decir, no solamente un artista, sino un estilo entero. Y algo que es bastante enriquecedor hoy en día, que son las fusiones. Coger de un estilo, coger de otro, mezclar 2 o 3 estilos y generar algo que teniendo diferentes elementos parezca algo nuevo. Al final, pues es difícil hacer cosas nuevas, tampoco hay que obsesionarse con hacerlas, pero sí intentar hacer cosas buenas. Y bueno, pues en el imaginario personal podéis imaginar cualquier tipo de fantasía, es decir, no es un estímulo externo ni es un estímulo artístico, sino que sería algo interno. Es decir, podemos imaginarnos que estamos yendo, por ejemplo, por el Himalaya y querer generar una pintura que lo refleje. Por ejemplo, aquí detrás veis que tengo un iceberg, ¿no? Está sacado de una fotografía real de la Antártida y, bueno, pues podría ser simplemente fantasía, podrían ser pensamientos. También muchos creadores también tenemos a veces una obsesión, ¿no?
nos obsesiona algo que está siempre en nuestra mente. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los números, las estructuras matemáticas, entonces, de alguna forma, eso surge, bueno, de alguna forma eso se expresa en otros conceptos que no son pues una ecuación. Pues a lo mejor diversos números, diversos juegos mentales con números sí pueden dar lugar a una idea musical, curiosamente. Bueno, también los gustos personales. Y más imaginario personal, pues conceptos abstractos y conceptos concretos, ¿no? Eso del concepto es muy curioso. Muchos compositores pues te hablan de cómo ellos elaboran y usan términos que solo les valen a ellos, ¿no? Pero se sienten muy cómodos con ellos, ¿no? A veces un concepto también te ayuda a romper ese papel en blanco, ¿no? Bueno, y ya por último, ¿qué ocurre? Que esto no está tan aislado, también se interrelaciona, ¿no? Los estímulos externos pueden variar nuestro imaginario personal. La retroalimentación del arte, los artistas, el arte, cualquier tipo de arte, moldea también nuestro imaginario, de alguna forma, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Ya tenemos esa musa, es decir, tenemos una idea, tenemos una inspiración artística, una idea completa, por decirlo así, una idea que puede dar forma a una obra, puede dar ya sea una pieza pequeña o puede ser una sinfonía. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que esa musa, esa idea completa, nos aporta a su vez pequeñas ideas, ideas más pequeñas, y sobre todo ganas de expresarlas, es decir, una motivación para componer, ¿no? Para crear, para pintar, da igual. Y bueno, pues con esa idea, según cada creador, tendrá diferentes técnicas de creación, pero muy personales. Con esto quiero decir que lo que le funcione a uno puede que a otro no le funcione. Entonces, de alguna manera, ya para terminar esta introducción tan teórica, pero que nos puede un poco situar, como creadores debemos conocernos, ¿vale? Esta es mi conclusión, ¿no? Y es muy importante saber cómo creamos, intentar analizarnos después de las creaciones, analizar diferentes creaciones que hayamos hecho, entender cómo funciona y cómo activamos ese resorte en la mente que, bueno, pues al final nos genera ideas, nos genera composiciones y nos da una plena felicidad, ¿no? Bueno, dicho todo esto, si tenéis alguna pregunta sobre esta pequeña exposición, la podéis realizar ahora y si no, vamos a pasar a lo que os voy a denominar como un concepto, ¿no? Yo para mí tengo uno de mis conceptos es la influencia, la retroalimentación artística que me llega, por ejemplo, de las películas y del arte que hace David Lynch. Y un concepto de ellos sería Blue Velvet. A continuación veremos un fragmento también de una película. Bueno, si no hay preguntas, pasamos ya a la siguiente parte. Y os voy a mostrar. Vale. Vamos a ver a continuación una escena de la película, ya una escena bastante avanzada de la película Blue Velvet. Blue Velvet es una película muy querida por todos los seguidores que nos gusta este género, que nos gusta la simbología de David Lynch. Y bueno, pues es una película anterior a esta serie tan conocida que se llamaba Twin Peaks. De hecho, en la propia película aparecen muchas imágenes, muchas ideas que luego él rescatará en su serie, en su famosa serie Twin Peaks, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver una escena que para mí, la película me parece una película que trata sobre la investigación, que tiene además un villano, un malvado, muy grotesco, muy desagradable. Y bueno, pues la escena, todo está muy cuidado, todo es muy artístico. Hay guiños, hay de alguna forma también una retroalimentación que genera David Lynch, no solamente al crear una película
basándose en el concepto, en la canción de Blue Velvet, e incorporándola a la película con una versión nueva, más actualizada, sino que también, por ejemplo, al inicio de la película, que no vamos a poner esa parte, pero al inicio de la película vemos como el protagonista, pues en un campo, recogiendo piedras, tirando piedras, pues, intentando canalizar un poco su ira y relajarse, pues encuentra una oreja cortada, una oreja que tiene hormigas. Y bueno, pues si vemos los comentarios del director, y bueno, y si también hemos visto alguna película de Buñuel, pues él quiso hacer un guiño a la película del perro andaluz. De alguna forma, quiso también agradecer, quiso, bueno, demostrarse a sí mismo que bueno, que podía hacer un símbolo que muchos artistas pues reconocerían, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, a mí me gustó mucho esta película, me inspiró muchas composiciones y una de ellas es una composición de viola y está basada expresamente en esta escena que vamos a ver a continuación. La pongo. Oiga, es una emergencia. Ha dicho que han herido a alguien. Quiere que vaya allí el detective Williams. Desconocemos su paradero en este momento. ¡Pues encuéntrenlo! Vuelva y quédese abajo. Se dirige al apartamento 26. Teniente, estamos en la casa de Frank. La maniobra ha comenzado tal como estaba previsto. Quédese donde está. El número 25 está vacío. Crucen por él. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. Voy a dejar que los encuentren tal cual. When I can have all the love you every line.
Vale. Pues no sé qué opinaréis, no sé si conocéis la película, pero es una escena bastante grotesca, bastante cruda. Es una escena que me impactó bastante. Y bueno, pues me tocó esa parte de retroalimentación artística y decidí hacer una obra y elegí el instrumento de la viola. ¿Por qué? Pues porque yo toqué la viola hace unos años y además, pues creí que, las posibilidades que te da un instrumento de cuerda en cuestión de cambios de timbre y en cuestión de desgarramiento que pudiéramos conseguir del sonido, transformación del sonido, pues se adecuaba perfectamente, ¿no? Y entonces, pues escribí esta obra, Experiencia en shock número 1, le llamé, dejando abierta la posibilidad de unas futuras obras si me llegaba esta misma sensación artística, ¿no? Y bueno, pues si observamos un poquito la partitura, veremos que, pues hay una serie de grafías muy típicas, ¿no?, de cualquier lenguaje clásico, romántico, y luego hay otra serie de grafía un poquito más compleja, ¿no? Vamos a observar la partitura un poco y vamos a ver una interpretación del violista que la grabó por entonces, ya que esta obra sale en un disco de composiciones que tengo. Y bueno, pues aquí vemos un poquito una grafía un poco diferente, ¿no? Pizzicato mano izquierda, tocar detrás del puente. Y bueno, pues en todo momento, si os dais cuenta, me gusta mucho indicar al intérprete cómo algunas expresiones, cómo debería intentar él producir y sacar el sonido, porque estas notas se pueden hacer de muchas formas. Y bueno, pues considero que a veces incluir una expresión, algo que le pueda dar una idea más cercana de lo que quiero, puede ayudar, ¿no? Aquí tenemos también, es muy curioso, juega tanto con la nota real como con el armónico. Oiremos ahora esa parte también. Este ricochet brusco es muy muy fuerte, ahora también lo oiremos. Y bueno, esto sería un pizzicato Bartók, ya veréis cómo suena, ¿no? Es un pellizcazo fuerte en una cuerda que rebota contra el mástil. Y bueno, pues una duración de 6 minutos 40. Si os parece, vamos a escucharla mientras yo voy pasando la partitura. Os voy indicando con el cursor por donde vamos, por si alguno de vosotros se pierde. Vale, vamos a esperar un poco que se cargue el vídeo para todos. Y bueno, pues mientras se carga, os comento, esto que sale aquí es parte del libreto, es la hoja destinada a explicar un poco esta canción, esta composición, mejor dicho, y bueno, el disco que saqué en su día era un disco que se llama En el camino entre lo humano y lo divino. Bueno, y casi todos son obras de piano, en principio. Y esta sí es una obra de viola, y bueno, pues también para dar un poco de contraste, ¿no?, en el disco. Y bueno, pues de alguna forma lo que me alimentó esta musa, es decir, la retroalimentación del arte, es el fragmento que hemos visto. Por supuesto, toda la película te ayuda, pero es ese fragmento el que tú quieres volver a dar, por decir así, una banda sonora. Eso sí, vais a ver la diferencia que hay y cómo incluso la música puede expresar más duro que en ocasiones las imágenes.
Y entonces, bueno, pues yo quise hacer esto que veis aquí en el libreto, pues os lo leo porque seguramente no lo veréis fácilmente, y describe un guión compositivo que yo empleé para hacer la obra. Veréis cómo también varío esa realidad que hemos visto, ¿no? Y bueno, pues escribí: subes corriendo 7 pisos de escaleras. El ascensor está estropeado. Atraviesas un pasillo de moqueta roja y metes la llave de la puerta del piso de una amiga. Sabes que algo malo ha pasado. Giras la llave, abres y pasas. Caminas, entras en el salón y... ¡Dios mío! Vuelves a echar unos pasos atrás. La escena te supera. ¿Qué ha pasado? Vuelves a entrar en el salón y contemplas la escena por segunda vez. Hay un hombre muerto en una silla, sin orejas, con un tiro en la cabeza y un trozo de tela en su boca. Está en camiseta interior y totalmente muerto. Hay un segundo hombre de pie, con un golpe fuerte en la cabeza. Parece muerto y se le sale un trozo del cerebro. Suena un ruido que aturde al segundo hombre, que hace un aspaviento y sigue de pie. Nunca deberías haber visto esa imagen. Ya nunca podrás dormir tranquilo. Vale. Pues, bueno, mi manera compositiva fue la siguiente, es decir, mi estructuración mental fue la siguiente. Tras ver la película y querer componer una obra y seleccionar el instrumento, creé este guión. Este guión te sirve, de alguna forma, como una muleta para romper un poco el papel en blanco. Entonces decidí que esas 7 pisos, esas 7 escaleras, pues fueran 7 series. 7 series de sonidos. No tenían que ser sonidos dodecafónicos y solamente tuve en cuenta dos ideas. Primera, que la primera serie, que vais a ver en cada momento, serie 1, serie 2, que las series impares, por un lado, que las series impares fueran a una sola cuerda. Que las series pares pudieran tener algún pasaje con dobles cuerdas, como vemos aquí. Y que desde la primera serie, para también reflejar un poco la subida de escalones, pues empezaría en este caso en Do. La segunda serie empezaría en Do sostenido. Recordad que estamos en clave de Do en tercera. La tercera serie, por tanto, tendría que empezar en Re. Veremos aquí cómo empieza en Re. La cuarta serie en Re sostenido o Mi bemol. Mi bemol, la quinta serie sería en Mi, como podemos ver aquí. La sexta serie sería en Fa y la séptima serie sería en Fa sostenido. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a comenzar ya a escucharla, esta interpretación. Bueno, José María, creo que ya te he contestado a la pregunta. Nos preguntas qué significa serie 1, serie 2, pues mentalmente significan esos escalones. Yo con esas series, que eran totalmente diferentes, yo las hice solamente partiendo de esa nota que iba a empezar y bueno, pues lo hice un poco improvisando al piano, decidiendo esas improvisaciones con una grafía un poco arcaica, pues no mostraba las duraciones de las notas y luego ya tranquilamente lo trabajé. Entonces, con esas series luego voy a tener suficiente material para irlo trabajando durante toda la obra. Vale, pues vamos a empezar. Efectivamente, un intro.
Bueno, espero que os haya gustado. El intérprete que hizo tanto la grabación como ha podido hacer también este vídeo, que lo ha grabado justo este fin de semana, para que podamos tenerlo hoy aquí, es Guillermo Manzanares, un instrumentista muy bueno, que también, curiosamente, es un músico polifacético. Él también toca la batería en un grupo que se llama Agosto Frío. Hace música muy buena. Y bueno, pues agradecerle desde aquí que lo ha hecho para nosotros y como un gesto de amistad. Es difícil de interpretar, sí, Rubén. Requiere, bueno, pues un buen estudio y sobre todo intentar, bueno, pues como lo pongo un poco arriba, intentar disfrutar, hacerlo muy expresivo, casi no medido, es decir, intentar sentir la obra. Pero bueno, es también una obra bastante cruda. Ahora la pregunta estaría si creéis que refleja bien la imagen que hemos visto, esa escena tan artística de David Lynch, pero tan dura. Y bueno, pues bueno, a mí realmente me gusta componer todo tipo de músicas, me da igual los estilos, pero sí es verdad que si quiero expresar un tipo de sentimiento o tengo una inspiración, una musa, tengo que elegir bien tanto los instrumentos como por dónde va a tirar la obra. Entonces, para intentar al final sentir una felicidad de lograr mi cometido. Vale, pues comentaros, esta obra la podéis escuchar si queréis tranquilamente, y el disco entero. Os voy a poner la dirección, sería esta dirección que os pongo en el chat, y en esa dirección pues podéis oír todas las canciones individualmente y las veces que queráis, entre ellas esta. Y bueno, pues antes nos preguntaba Lola Martínez si los dos compases eran intro, y efectivamente es una manera de empezar la obra, es decir, crear de alguna forma algo que de hecho no nos está diciendo nada, es decir, no hay un material claro. Realmente estamos aquí tocando re y estamos tocando sol re y luego un do. Si os dais cuenta, la idea sí es que hagan cuerdas al aire. Aquí no pongo un 0 porque está claro que es la cuerda más grave, pero en estas dos sí tengo que indicar estos ceros que quieren decir cuerdas al aire. La diferencia entre una cuerda pulsada y una cuerda al aire es bastante grande. No podemos hacer lo que sería un vibrato en una cuerda al aire. Siempre tenemos que pulsar cuerda para poder mover la cuerda. Entonces, de esta forma, el resultado es un poco más frío, por decirlo así, ¿no? Casi todos los instrumentistas de cuerda tienden a dar un poquito de vibrato en todas las obras, ¿no? No entiendo bien tu pregunta, Inmaculada. ¿Notas disonantes en música? Bueno, la obra entera es atonal, es decir, es una obra que podría entrar dentro de una estética contemporánea y, por decirlo así, no está sujeta a un estilo concreto. Es decir, lo que sí he partido, podríamos decir, es que es un poco programático, porque tanto las series que representan no escalones, sino las propias plantas, la primera planta con todos sus escalones, la segunda planta, de alguna forma hay cierta idea de ir generando material con esa imaginación programática, ¿no? Como veis, hay una parte en la que yo llamo pasillo, ¿no? Sería ese pasillo de moqueta roja que hemos hablado antes. También hago aquí un gesto como de introducir llave. Yo mismo me voy imaginando lo que quiero expresar, me lo voy desgranando, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues para hacer música tonal, pues habría muchos procedimientos, hay diferentes técnicas,
Yo la que os he explicado antes es como he hecho una división en, vamos, lo que he necesitado es primero generar un material. Y el material con el que compongo toda la obra son las series. Por supuesto, luego hay efectos del instrumento, pero las series es el material con el que luego yo voy a trabajar, lo voy a transportar, voy a coger un trocito de aquí, otra célula de allá, los voy a juntar para que, bueno, de alguna forma tenga una coherencia. Si oímos toda la obra, encontramos esa coherencia acústica. Y bueno, esto lo da el poder reemplear el material. Hay compositores que te presentan un material y no lo vuelven a reutilizar. Yo creo que si tienes un buen material, puedes sacarle partido y disfrutar de él, ¿no? Haciéndole transformaciones. Y lo que hago es eso, transformaciones a nivel, digamos, contrapuntístico. Es decir, puedo hacer aumentaciones, puedo hacer disminuciones de tiempo, puedo hacer transportes, puedo coger imitaciones, por eso también lo llamo contrapuntístico. Y bueno, pues al final, bueno, pues si veis, por ejemplo, de la serie 7, pues la reutilizo de nuevo en esta parte. El introducir llave también es similar, pero si os dais cuenta, lo que he cogido de la serie de esta serie 7 son hasta esta nota, luego le añado una más, es decir, de alguna forma yo tengo toda la libertad para componer lo que yo quiera, es decir, no me quedo sujeto a que no pueda cambiar en este caso esta nota, este sol bemol, no pueda cambiarle y hacer otra distancia si realmente quiero. Y bueno, pues sobre todo eso, Inmaculada, un trabajo de imitación, un trabajo de reemplear el material que he propuesto al principio. Si fuéramos mirando parte por parte, pues nos podríamos redondear con un rotulador rojo y otro verde y otro azul, distintas células musicales y ver cómo aparecen de nuevo durante la obra. Al final también hay una reexposición, una clara reexposición, que también nos ayuda un poco a terminar la obra. Y bueno, también buscar un poco un punto culminante, es decir, ir conduciendo la tensión hasta cierto punto. Para mí este punto tan desgarrador es el punto quizás más fuerte de la obra y se podría asemejar a nuestro punto culminante, ¿no? Bueno, luego también me gusta mucho hacer contrastes, es decir, esto pesado, que suena casi como un riff, como una parte de un grupo de rock, ¿no? Esta parte es muy contrastante en la obra, de nuevo vuelve a tener material reutilizado y llega a un contraste tremendo cuando llega esta parte de frío y lástima, que si os habéis fijado, el intérprete lo hace fenomenal, pero también ayuda esta melodía, como está construida, para que dé esa sensación, ¿no? No todo es interpretación, pero la interpretación es importante. Y bueno, pues cuando nos haga la pregunta Lola Martínez y Vicente Comarroca, que están escribiendo, pues si queréis pasamos a otra parte. Claro, Lola. La inspiración es una parte importante porque si no tienes una idea, si no quieres expresar algo, ponerse a intentar componer porque sí no es muy fructífero. Luego, si queréis, vemos un vídeo de Federico Mompou que es muy curioso porque él nos cuenta que cuando sintió la llamada de la composición, él, al no apuntarse a ningún conservatorio, al no apuntarse a ninguna escuela de música, él que era ya un buen pianista, muy buen pianista y conocía todas las obras, tanto de Chopin como de Schubert,
pues se encuentra que tarda 2 años en sacar algo interesante. Es decir, durante 2 años todo lo que él sacaba no le gustaba. Es decir, él tuvo que hacer un trabajo muy fuerte de intentar encontrar su estilo, de intentar encontrar melodías, de saber cómo componer, por decirlo así, de crear su propia técnica. Y bueno, pues no desfalleció en el intento, no dijo al año, dijo, lo voy a dejar, que esto no es lo mío, sino que él nos asegura en esa entrevista que luego veremos un fragmento, como después de 2 años todo lo que había hecho no valía para nada, y en ese momento sacó algo bueno. Sin duda necesitas técnica, necesitas aprendizaje, mucho trabajo y no tener miedo a hacer composiciones que no te gusten, porque las primeras composiciones realmente son malas, pero son muy necesarias para ir haciendo lo que solemos decir los maestros, ir haciendo lápiz, escritura, pluma. Pues depende, yo no me quedo solamente con la técnica esta de crear un guión, sí que la he usado en otros contextos, por ejemplo, en este disco que saqué, en este disco, el del comienzo, tengo un tema que se llama Lluvia en la playa, y bueno, pues tiene un carácter un poquito impresionista musicalmente, y también había un guión. Yo me estaba imaginando la playa, yo me estaba imaginando gaviotas, me estaba imaginando el mar, incluso hay una sección en la que imaginaba cómo caía en un gran sueño y lo represento musicalmente. Es curioso, a veces necesitas eso para luego hacer el producto. La gente lo que le interesa es que luego la música sea buena, que haya un guión, es una técnica, es una posibilidad. Lo que digo es que no siempre empleo guión y habrá gente que el guión no le sirva para nada. Bueno, y si os parece, pasamos a lo siguiente que me gustaría explicaros. Y bueno, pues vale. Vale, pues lo siguiente es que os voy a mostrar que yo seguí, por eso también hablo de lo que es la obsesión, ¿no? Yo seguí pensando en el concepto de Blue Velvet. Hice otras composiciones para piano. Bueno, pues en el disco que antes os he mostrado, la del camino entre lo humano y lo divino, el último tema se llama Continuará, tiene de alguna forma un poco esa forma de crear intriga que tenía incluso el compositor que trabajó con David Lynch en Twin Peaks. Este compositor, pues la forma de tocar y crear esos ambientes, pues me inspiró también a querer influenciarme por ello, aunque hiciera una música totalmente diferente. Si eso es lo bueno entre artistas, eso no es plagio, es decir, lo que estamos hablando es que yo me influencio de una forma o un estilo y luego además hago algo totalmente diferente. Eso es lo que es importante, es decir, conocer artistas e influenciarse no quiere decir que sea malo. Bueno, en este caso vais a ver una improvisación mía, también con el concepto de Blue Velvet. Lo que vais a ver a continuación es una improvisación en la que yo tuve una premisa. En esta improvisación sale el piano, salgo yo tocando, por supuesto, y decidí colocar una botella de cerveza entre las teclas del piano, de manera que esas teclas, lógicamente, al estar bajadas, me impedían y me separaban las manos. Esto fue es una especie como de juego, de imaginario también, de decir, voy a probar a hacer una improvisación con este medio, por decirlo así, ¿no? La cerveza, además, se llama Blue Velvet, está todo relacionado porque, bueno, es una receta que he creado y que, bueno, es una cerveza comercial a día de hoy. Y, bueno, pues este vídeo es una forma de potenciar el concepto y no hacer, bueno, pues los típicos spots aburridos, sino intentar hacer algo más cercano al videoarte
intentar que sea una plataforma artística. Eso es lo que intento, tanto con estos videoartes que podríamos entender como spots, y bueno, y una forma también de no perder y de seguir reactivando este concepto del que, bueno, pues como creador todavía creo que puedo sacar mucho material. Vamos a ver el vídeo a continuación. Como veis, el juego inicial, si volvemos a ver el principio, el juego inicial es partir de una octava. Bueno, realmente no es una octava, creo que es un tritono lo que suena, y ir haciendo una escala cromática descendente y otra ascendente, es decir, que vaya por movimiento contrario, confluyente, y confluye justamente en las dos notas que quedan libres al lado de la botella. Vale. Bueno, pues realmente esa era la única idea que yo tenía. Es decir, yo lo que pensé es cómo llegar a la botella y demostrar que está ahí, es decir, que no se ha puesto como un pegote, que podría meterse como un montaje, ¿no? Tocar hasta ese punto y luego ya empezar una obra, vamos, una improvisación. Esto está totalmente improvisado, no hay ni partitura, y empezar una improvisación pues pseudo romántica, con unos toquecitos de escala de jazz, con esos, como habéis podido ver, ¿no? No lo conseguí a la primera, es decir, este creo que puede ser el tercer vídeo que grabé. Creo que grabé unos 4 o 5 vídeos y dije, pues el que más me guste, pues es el que me quedo. Eso ocurre muchas veces en las discográficas, cuando hay grupos de jazz, tienen que hacer una improvisación en una parte, pues hacen varias versiones y finalmente se quedan con, a lo mejor con la primera, con la que más les haya gustado. Y esto me lo han comentado más de una vez. He conocido gente que ha grabado estilos semi-improvisados y bueno, pues es una de las formas. A ver, Inmaculada nos hace una pregunta. Que si se podría adaptar a la guitarra esto que ha sonado.
pues imagino que la melodía se podría adaptar sin problema. Bueno, esto requeriría simplemente un tiempo de escuchar parte por parte. Por un lado, escuchar la armonía y por otro lado, ir sacando la melodía para, bueno, pues intentar hacer una partitura. Porque, bueno, como has visto, está muy improvisado. Hay unas partes hacia el final que van muy rápido y, bueno, pues hay habría mucha... Hombre, pues con guitarra, aparte de otro acompañamiento, pues podrías mezclar acordes y acompañamiento. Perdona, acordes y melodía, o tocarlo con 2 guitarras. Y bueno, pues si os parece, vamos a ver un vídeo que he encontrado muy bueno de National Geographic. Bueno, el documental es muy extenso, pero hay un vídeo donde un neurólogo, creo que es neurólogo, ahora lo veremos, porque bueno, he visto muchos y ahora puedo dudar un poco. Un neurólogo que además toca el piano nos explica, nos habla sobre la improvisación.